Ya, Susan. Mira, dice que primero fue uno. Entonces uno tiene que explicar realmente cuál ha sido el procedimiento. Aquí se presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de el punto 2 del acuerdo número 11 que emitió el Tribunal Electoral, mediante el cual permite la postulación de José Raúl Mulino a la presidencia de la República en virtud de la inhabilitación del candidato que había sido declarado idóneo, un candidato que ya había pasado primaria, un candidato que había cumplido todos los requisitos y que el Tribunal Electoral lo reconoce como idóneo. Aquí entra la interpretación que hace el Tribunal Electoral en virtud de un posible vacío que hay en la norma, que es la famosa 362, que establece que cuando un candidato declarado idóneo pierde la condición esa de idóneo, será reemplazado por su suplente. Y entra la discusión de si el suplente equivale a vicepresidente. Pero esa norma tú la tienes que leer junto con la que establece el artículo 91 del propio Código Electoral, que habla de la pérdida del carácter de postulado y señala: si un ciudadano declarado idóneo como candidato principal perdiera el carácter de postulado por cualquier causa, su suplente asumirá su lugar. Ya habla de cualquier tipo de candidato que pierda esa condición. El Tribunal Electoral podía, como hizo en diciembre, mediante un decreto que reformó el decretón de elecciones, y creo que fue a partir del fallecimiento de Nelson Vergara, que era el suplente de Jorge Luis Fábrega, ellos establecen la posibilidad de que se pueda reemplazar a personas cuando han sido fallecidas, incluso personas que han sido declaradas, han sido inhabilitadas, pero siempre y cuando sea dentro del periodo de postulaciones. ¿No importa si fue a primarias? No importa si fue a primarias. ¿Por qué? Porque, mira, cuando el procurador habla del tema de que en la disposición constitucional no establece el requisito de primaria, y yo lo traigo a colación por una acción que yo presenté en su momento cuando Teresita Arias en la Asamblea aprobaron una ley que obligaba que los candidatos tenían que estar a paz y salvo con las pensiones alimenticias. Yo demandé ante la Corte porque ese no era un requisito constitucional para ser presidente de la República. Y la Corte declaró que era inconstitucional establecer esa obligación para poder ser candidato a la presidencia de la República. Y la Corte lo va a tener que examinar en este momento. Lo que me llama la atención a mí es, primero, la premura en admitir la demanda. Cuando usted lee la demanda dice, o sea, no desarrolla realmente la norma completa de lo que ellos están demandando, y adicional le dice a la Corte: señores de la Corte, piden al Tribunal Electoral el acto administrativo que yo estoy demandando. Claro. Cuando es ella quien debe aportarlo. Y esa es la carta que envió el magistrado Olmedo Arrocha. No, es que van por parte. Por práctica tribunalicia, si yo presento una demanda y yo digo quiero que se declare la inconstitucionalidad de este decreto, yo tengo que aportarlo o decir dónde fue publicado. Sino demostrar que yo agoté todas las vías para obtenerlo, que no lo hace la demandante, porque cuando ella presenta la demanda, a la vez le dice a la Corte que ella se lo pidió al Tribunal Electoral, pero se lo pidió el mismo día que presentó la demanda. ¿En qué momento el tribunal se lo podía entregar? Y en la práctica tribunalicia es que yo pido primero a la entidad el documento para ver si es verdad que existe, qué es lo que señala, antes de admitir. Aquí se admitió primero y luego se está pidiendo el documento, que es lo que está pidiendo el magistrado Arrocha, junto con otras documentaciones adicionales, los decretos y los acuerdos, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos es a la discusión. Esta es una discusión netamente constitucional, no legal. La mayoría de las argumentaciones que se presentan en la demanda son de carácter legal. Y aquí lo que tenemos que es confrontar la Constitución. Y bien lo señala el procurador: cuando tú presentas una acción de inconstitucionalidad, tú señalas, bueno, yo considero que se viola este artículo y este artículo. Pero tú tienes que hacer una comparación con todo el texto constitucional. ¿La demanda lleva toda esa información? Mira, para mí la demanda ni siquiera debe ser admitida, porque a mí me han rechazado, con acciones que he presentado igual me las han rechazado porque dicen no cumple. Pero bueno, se admitió, ahora tenemos que entrar en la discusión de fondo, ¿verdad? Ahora tenemos el periodo este que se va a abrir para publicación electoral. ¿Pero y hasta cuándo se puede dar una discusión de fondo de un caso como este cuando tenemos un proceso de elecciones andando? Es que, eso es como lo primero. Y lo segundo, desde su punto de vista como abogado, ya nos ha dicho que nunca debió ser admitida esta demanda. En este caso específicamente, ¿qué es lo que cabe? ¿Que pueda correr o no pueda correr? ¿Cuál debe ser la postura? Y si es el Tribunal Electoral que al final
debe emitir algún tipo de comunicación. No, el Tribunal Electoral ya hizo lo que le correspondía conforme a la Constitución y a la ley. Interpretar la norma y desarrollar vacíos que existían en las normas con relación a si tenía que ir a primaria o no tenía que ir a primaria. Y esa es la interpretación que dio cuando sale con la información del punto 2 en el acuerdo 11. Exacto. Ya esa es la interpretación. La interpretación del tribunal ya está. Ellos son los únicos que pueden interpretar la norma. La Corte lo que va a calificar es la constitucionalidad del acto en sí, lo que conllevó a emitir ese acto. Si se violó la Constitución o no se viola la Constitución. Esa es la parte que va a entrar a ver la Corte. Aunque el procurador tenga su posición de que no es inconstitucional, ¿la Corte puede tener una posición diferente? No, completamente, no es vinculante, es una opinión. ¿Y esa decisión de la Corte Suprema de Justicia pudiera alterar o cambiar el panorama político desde su juicio? Definitivamente, si se emite antes de las elecciones, si establece que no es inconstitucional, el proceso sigue tal cual. Pero si establece que es inconstitucional, afectaría la postulación que tiene el partido realizando Meta y el partido Alianza. A su juicio es inconstitucional. Y va a entrar en conflicto con normas convencionales que hay aquí. ¿A su juicio es inconstitucional o no? No es inconstitucional. El Tribunal Electoral realizó la labor que la Constitución le otorga privativamente de ellos desarrollar la norma electoral para aplicarla. O sea, dicho esto, entonces, desde su punto de vista, si no es inconstitucional, el señor José Raúl Mulino debe correr en las elecciones. Mira, mataron al tigre y ahora le tienen miedo al cuervo. Simple y llanamente, él tiene que correr las elecciones. Y es lo que yo le he planteado a todo el resto de los candidatos. Céntrense en convencer al electorado, céntrense en presentar su propuesta, convenzan que ustedes son la mejor alternativa, pero no estén buscando argumentos para sacar candidatos. Estamos viendo el tema de Venezuela. El tema de Corina Cano, de Corina en Venezuela, la inhabilitan, presentan otra candidatura, no le quieren permitir la postulación. Entonces nosotros no podemos caer en lo que estamos criticando. Nosotros tenemos que centrarnos en que la democracia se fortalece con la participación de todos y que todos tenemos que hacerle cara al país, a lo que queremos más adelante. Entonces los candidatos se tienen que centrar en sus propuestas. El candidato Mulino, que corra la elección, que él convenza al electorado. Si el electorado decide que ese es el candidato para presidente que debe elegir el país, bueno, bienvenido sea. Si no, que sea otro el candidato. La democracia es participación. Lo que no se puede es judicializar los procesos electorales para, de alguna u otra forma, crear un desbalance o favorecer alguna candidatura. En este momento, ¿está la Corte Suprema de Justicia nuevamente a prueba? Definitivamente. Mira, el problema de la Corte es que la Corte tiene sus subidas y sus bajadas. En el acto de la acción minera, cuando la población salió a la calle, tomaron una decisión en un tiempo realmente récord, dentro de los términos que establece. Porque yo recientemente, en marzo, me admitieron una demanda de hace 10 meses con relación al salario más alto de los representantes y alcaldes. Hasta ahora, el procurador inmediatamente emitió criterio diciendo que es inconstitucional, pero esperamos 10 meses. Entonces la Corte no puede tener un comportamiento para unos casos de una forma y para otros casos de otra forma. O sea, si le vamos a dar la celeridad a la justicia, que sea igual para todos los procesos, porque los procesos no son Martinelli y Mulino, no. Hay miles de procesos en la Corte Suprema que están pendientes. Yo tengo una demanda que tiene 7 años de estar ahí metida en una gaveta de algún magistrado. Entonces tú no puedes practicar la justicia en forma selectiva según quién es la persona. Nosotros tenemos que pelear porque... ¿Siente usted que eso es lo que ha estado pasando en este caso específicamente? Se lo pregunto por lo que mencionaba al inicio de lo rápido. Usted dice que fue admitida esta demanda, el haberla admitido, ahora los tiempos corren y al final lo que el elector necesita es tener el panorama claro, licenciado, en este momento para saber cuál va a ser su decisión. Pero como que un día estaba en firme la candidatura del señor Mulino, otro día por otro comentario, por otro recurso, por otra posición, no lo está. Entonces, las leyes y las normas están, pero pareciera que al final, en este tipo de casos, no podemos resolverlo con la agilidad que realmente necesitamos. Mira, yo repito, o sea, esa demanda ni siquiera debió haber sido admitida. Y la forma, la celeridad en que se admite el mismo día que se presenta, levanta la suspicacia de las personas. O sea, quienes practicamos el derecho, quienes presentamos acciones de inconstitucionalidad, tenemos que someternos a un proceso de examen de nuestros escritos para ver cuándo las admiten, pero otras que a simple vista se ven que no cumplían, las admite inmediatamente. Ahí comienza a uno a ver
el tema como que quieres politizar una decisión cuando al final es el pueblo quien tiene que decidir quién va a ser el presidente de la República. Y no podemos forzar los eventos electorales con decisiones judiciales. Mira, aquí se demandó, yo recuerdo, cuando inhabilitaron a Martinelli para ser alcalde en la elección pasada, eso se demandó de inconstitucional. Yo creo que todavía ni siquiera salió esa sentencia. Entonces, el hecho que el magistrado Arrocha, en este caso, esté actuando en una forma, digamos, ágil, con la celeridad que la justicia merece, no quiere decir que el resto de los 8 tengan esa misma velocidad, porque al final eso tiene que ir a una discusión. Y no creo que vayan a llamar a un pleno extraordinario para esa discusión. Pero pasó con el tema con el tema de la mina, porque tenía una presión social afuera en las calles que provocó ese pleno extraordinario. ¿Y en este momento no pudiese existir otro tipo de presión? Hay otra demanda también interpuesta. Entonces hay que definir si esas demandas se van a acumular y si ambas se van a poner en estado de decisión para tomar una sola decisión. Porque, mira, la Corte, hay demandas que yo he presentado demandando el reglamento interno de la Asamblea sobre el tema de la citación a particular. Yo demandé un párrafo y la Corte, incluso era el magistrado Arrocha, creo que el ponente, se extendió hasta el otro párrafo que yo no había demandado por un tema de que hubiese lógica en la redacción. Yo me pongo a ver ese acuerdo que fue demandado en el numeral 2 que inhabilita, pero el numeral 1 que decía que inhabilitaba a Martinelli. Yo puedo decir que ahí se violó el artículo 32 de la Constitución porque a él no se le dio la oportunidad de la doble instancia. Tenía que ser un juez administrativo que lo inhabilitara y él pudiera apelar al Pleno y ahí se cumplía la doble instancia. Acá no, acá fue el Pleno directamente y dice estás inhabilitado y punto. Así que cuidado y que la Corte se extiende hasta allá y declara que es inconstitucional también la inhabilitación de Ricardo Martinelli. O sea, es un tema que, mira, esa demanda fue metida políticamente para buscar afectar una candidatura, única y exclusivamente. El inhabilitar al señor Mulino, poniendo ese escenario por parte de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué representaría? O sea, ¿qué vendría después de todo eso? Entendiendo que obviamente, escuchando varias entrevistas de abogados muy serios que no tienen inclinación política hacia la campaña del señor José Raúl Mulino y que han manifestado en reiteradas ocasiones, licenciado Díaz, que no es inconstitucional, no se quedará de brazos cruzados y obviamente me imagino que intentará ver todos los recursos, dependiendo de cuál sea la postura de la Corte Suprema de Justicia, pero ¿qué conllevaría esto? O sea, si este escenario pasa, ¿qué es lo que vendría más adelante y si todo esto enredaría todavía más el proceso electoral? No, después de la decisión de la Corte no cabe absolutamente nada. Si la Corte declara inconstitucional, él quedaría fuera. O sea, y, ojo, no es mi candidato, José Raúl Mulino no es mi candidato. Pero yo defiendo la constitucionalidad, la institucionalidad del país, que es lo que uno pone en juego en estas decisiones. Entonces, simple y llanamente lo que queda es, si declara inconstitucional, él queda fuera, pero estás afectando, descabezando el proceso electoral porque a 2 partidos le quitas la postulación. 2 partidos quedarían sin postulación. 2 partidos no tendrían derecho a ir al Parlacén. 2 partidos no tendrían derecho al subsidio electoral que van a tener el resto. Entonces, allí sí hay una violación al artículo 19, en la igualdad de las condiciones de las partes. Entonces, hay que tener claro y mirarlo con lupa, porque es una decisión que va a ir más allá de la elección de un presidente. Nos va a calificar a nosotros a nivel internacional de un país que la justicia se entromete en los temas electorales por una decisión netamente política y no una decisión constitucional. Mismo escenario que ocurre en Venezuela, como usted hace un momento mencionaba. Es la misma figura, lo que pasa es que no queremos mirar al vecino cuando estamos haciendo lo mismo. Pero cuando estamos haciéndolo bien, entonces criticamos al vecino, criticamos a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba, pero caemos nosotros en ese juego por simplemente intereses de ciertos sectores que ni siquiera participan activamente como candidatos de repente a la presidencia de la República. ¿Pudiera existir algún tipo de presión? Hablábamos del tema de la mina, ¿no? Que había una presión social. En este caso específico, y por lo que usted acaba de responderme, de intereses de políticos, de algunos candidatos, que muchos dicen que corra, pero creo que para adentro al final van a querer que no corra, ¿no? Sí, aquí hay candidatos que saben efectivamente que si no corren, ellos pueden tener, según sus cálculos, una migración de votos hacia su candidatura, por la finalidad que había antes, y yo hablo directamente de Rómulo Rux. O sea, él asume que mucha gente que quería cambio democrático se fue para RM, y él asumirá que esa gente regresaría. Y todo está en la especulación. Pero tú tienes que ser
franco en decir aquí, hey, mi interés es convencer al elector de que vote por mí, no de ganar por forfeit, ni de ganar porque sacamos a fulano o quitamos a mengano. Y esa no es la Hoy, democracia. de hecho, tenemos un debate. Y al final muchos de los debates se han quedado en ataques. En respondo a tu ataque, pero queda el gran vacío de las propuestas. Otros candidatos sí se han enfocado en ir en sus propuestas y propuestas y propuestas. Y no sé hasta dónde al panameño le gusta el piqui-piqui ese dentro de los candidatos, porque con todo lo que hemos vivido con el pasar de los años, lo que necesitamos los panameños es que a Panamá le vaya bien. Sea del partido que sea, pero que al país le vaya bien y que resuelva cuáles son esos problemas, los que no dejan dormir a la gente. No tengo trabajo, no tengo cómo pagar mi préstamo, mis tarjetas, mi hipoteca, mi carro, saqué a mi hijo de escuela privada y lo tuve que meter en escuela pública, me ha costado conseguir que mi pequeño emprendimiento pueda avanzar, no encuentro medicinas en el seguro, si voy a la cita, por más que haya pagado, a veces no hay médicos, no hay los insumos. Entonces, encontrar los productos de la canasta básica muchísimo más barato, que el productor sienta que realmente tiene todo un engranaje que le ayuda a que su emprendimiento, porque ser productor también es emprender y convertirse luego en un gran empresario, pueda funcionar. Entonces, ¿hacia dónde deben ir hoy los candidatos en ese gran debate con un tema vital? El sector del agro, con la comercialización, innovación, tecnología y todo lo demás. Ya. Ojalá presenten en esta tercera oportunidad propuestas reales y que sean efectivas y que el ciudadano entienda que con esa propuesta él va a tener un mejor futuro. Centrarse en la discusión, en el señalamiento, en la recriminación entre ellos, no aporta absolutamente nada. Los debates no van a decidir quién va a ganar la campaña. Sí pueden decidir quién la va a perder, porque un traspiés allí va a provocar... O sea, un debate no define quién gana, pero sí quién la va a perder. Pierde. ¿Por qué? Porque de los errores que tú haces en una presentación es lo que le queda al elector. El último debate, de todo lo que hablaron, de todo lo que recriminaron, ¿en qué quedamos? En el 8x4. Eso fue lo único que le quedó a la gente. Entonces se perdió todo lo que supuestamente nos tenían que ofrecer. Era un debate de la juventud y se olvidaron completamente de la juventud teniéndolos sentados a todos ahí enfrente. Y tenías que hablarle era a ellos, para que ellos sean los que transmitan la idea. En el sector agropecuario, ningún proyecto, ningún programa, ninguna propuesta va a funcionar si primero tú no te comprometes a pagarle a los productores lo que le debes. Porque los productores están empeñados, los productores están endeudados. Y el Estado sigue pidiéndole a crédito. Y el Estado es un mal pagador. Entonces tienes que comenzar con esa propuesta. Si tú te comprometes a sanear las deudas que tienen con el sector agropecuario, ellos te van a poder creer cualquier otra propuesta que tú le presentes. Porque tú le puedes decir, no, te vamos a modernizar y te vamos a traer ayuda y te vamos a... No, págame las deudas primero. Pero ese tema de las deudas, licenciado Díaz, es de todas las administraciones. Si nosotros hacemos un recap o hago un déjà vu, administración Varela, estaban los productores quejándose porque no les pagaban a tiempo. Vamos con la anterior administración, lo mismo, que era la del señor Martinelli, la anterior y la anterior y la anterior. Por eso que te planteo, de hecho, había si yo deudas no te pago, de hace 20 años. Exacto, pero 4 administraciones. Yo no puedo llegar a ofrecerte cambios, alternativas, si yo no respondo por la deuda que tengo contigo. O sea, yo no puedo seguir pidiéndote, productor, diciéndote que bajes el precio, que yo te lo voy a subsidiar, si ese subsidio nunca le estás pagando. Entonces, si no partes de esa raíz, es mentira cualquier otra propuesta que te vayan a decir. Y lo tienes que ser franco, y lo tienes que decírselo a la gente. Porque el productor está todos los días produciendo de su bolsillo, de un préstamo, que el Estado dice, sí, yo te lo voy a pagar, y pasas 2, 3, 5, 7 años, hasta que venga un intermediario de esto que te pide una coima y me dice, bueno, si tú me pagas tanto, te voy a sacar tu pago. Entonces, no podemos continuar con ese tema. Con ese discurso. Decía el profesor Argote el tema de los mercados, ¿no? Desterrar, quizás no todos, el tema de la importación, pero al final hay una realidad. No producimos lo que al final ni siquiera necesita el país para poder garantizar la seguridad alimentaria. ¿Por qué a veces tenemos que importar cebolla, arroz, que viene de otros países? Porque nos quedamos cortos con nuestra producción. Entonces, ¿cuán riesgoso es escuchar en la noche de hoy este tema y a la víspera de lo que puede ocurrir con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? Mira, tú tienes que garantizar primero la producción nacional. Si bien, porque son indicadores de que, bueno, el país es un país exportador,
entonces estamos mandando piña o estamos mandando melón, entonces mandamos incluso productos que nos están haciendo falta y por el otro lado los estamos importando. Tú tienes que garantizarle que la producción nacional se la vas a comprar al productor. ¿Para qué? Para que eso lo anime a él a seguir produciendo, a expandirse a más áreas. El tema del arroz, mucha gente desde hace años atrás comenzó la especulación de la venta de tierras por temas de turismo y la gente dejó de sembrar arroz para vender las tierras por proyectos turísticos que nunca se realizaron. Tenemos que darle las garantías para que ellos retomen la confianza de que se les va a dar el apoyo, que se les va a permitir a ellos sembrar, que la cosecha se les va a garantizar que vaya a salir al mercado, que podamos obtener a precio justo, porque tenemos que ver la parte del consumidor. Porque el intermediario siempre va a ser un problema y ninguna política que establecen los candidatos habla del tema del intermediario, sí, que encarece muchas veces el producto. Tenemos que ver cómo hacemos nosotros que del productor al consumidor que venga directo. Llega directo. Y eso lo tenemos que hacer por medio de los mercados. Los mercados tenemos que seguir estableciendo mercados que permitan que ese productor llegue directamente y venda su producto a un mejor precio. El domingo yo estaba por allá por Cañita de Chepo, a la orilla del río Bayano. Y conversaba con algunos productores, sacan sus cabezas de plátano, las venden a $10. Yo digo, ¿cuántos plátanos trae la cabeza? La más chiquita trae 30 plátanos. Y yo dije, a mí me venden 3 plátanos por $1. Bueno, si te vas a unos súper a veces te no, sale eso cuando me voy al mercadito. Sí. Me voy al mercadito, pero mire, el trabajo de ese hombre del campo se le reconoce $10. Luego cuando ese plátano llega al chinito o al súper, ahí el precio se dispara. Al final, algún mecanismo tenemos que encontrar para que eso es lo mismo que ocurre cuando usted baja el saco de papa de allá de Cerro Punta, el de cebolla. O sea, un quintal te cuesta un monto y cuando usted va a ver, usted agarra 4 o 5 cebollas en el supermercado, $2. Yo no me voy lejos, vete a Chitra, en Calobre, la naranja, a los que la siembran, los productores, al campesino que eso se gana, a 1 centavo le compran la naranja. El 100 se la están pagando a $1 para venir a venderla acá. El nuevo 100 de acá es que al final te dicen, el 100 vale $5 y son 50 naranjas, ¿no? Pero 100 de allá en Chitra, $1. O 1 centavo le compran, mire, llegan la gente a comprarle a los que siembran por ahí. ¿Y quién es al final el que se esfuerza, el que en realidad se sacrifica por su producción? El productor, y es el que menos recibe. Claro. Y luego el consumidor. A usted tomar jugo de naranja ahora natural, eso antes era, usted las naranjas a veces hasta se le dañaban en la casa. Ahora no, ahora es un lujo el poder que usted compre un quintal de naranja. El que estén los 8 candidatos o no, ¿cuán importante es? Hemos visto que en la mayoría de los debates, por ejemplo, una figura que siempre es atacada es Martín Torrijos. O sea, es atacada por el resto de los candidatos. Y obviamente quizás ahí pudiéramos meter de vez en cuando a un Gaby y un parcito de veces ahí al señor Rómulo Rux. Esta es la decisión en realidad que toma José Raúl Mulino de decir no voy a ir porque me van a dar espelonera, porque no, este es un tema de entonces de al final la gente dice es malo que no vaya, otros dicen es correcto que no vaya. Es su estrategia es totalmente distinta. Y la de la profesora Maribel Gordón, ¿no? Que muchos asumen que no va por todo lo que ocurrió en noviembre del año pasado. Sí, no, mira, este es un tema de estrategias al final. O sea, tú puedes tener, para eso tienes los medios, tienes las campañas publicitarias para llevar tus propuestas. O sea, en el debate simplemente es un tema de estrategia. Y el debate simplemente va dirigido a el que va arriba en las encuestas, enfilarle todos los golpes. Entonces, ¿tú para qué te vas a someter a esa situación cuando realmente tú no tienes tanto que perder? Entonces evitas eso. Entonces, entre los que están participando, ellos van a ver cuál es el otro candidato, que en este caso es Martín Torrijos, que puede tener las opciones de llegar a la presidencia. Entonces, enfilan los golpes hacia Martín Torrijos. Entonces, y al final lo que te están pintando es la posible figura que vaya a quedar al final, una posible competencia entre Martín Torrijos y José Raúl Mulino, porque son los que son más atacados. Uno, porque no va, y el otro, que es el que está dando la cara, pero al no estar el que va en primer lugar, tú golpeas al que va de segundo. Porque los que van abajo necesitan subir y es normal, es parte de la estrategia. Ver cómo sacas de quicio a un candidato que no tiene la estabilidad emocional para enfrentarse en un debate y mantener la cordura en su respuesta. Por eso que muchas veces se ha caído en la diatriba, en el señalamiento constante hacia los otros candidatos, pues, sí, buscando algún tipo de reacción que le permita
sacar una ventaja. Y mire, usted tenga cuidado si es candidato, cómo reacciona, porque después ahí es donde resbala y vienen al final los errores. Y que los ataques sean ataques constructivos, vamos a ponerle una palabra bonita, no campaña sucia, que es lo que en este momento está abundando por todos lados. Pareciera que se han aguantado un poco, creo que porque ya saben que la gente sabe de dónde vienen. Son las 8:35, señor Roberto Ruiz Díaz. Que le vaya muy bien. Miren lo que me mandan por acá. Nos quedamos pendientes con la alcaldía, ¿no? ¿Con la qué? Con la alcaldía, la propuesta que tenemos. Después viene para hablar la alcaldía. Ahí está la señora Benítez, ella es la pajarita voluptuosa. Usted conversa con ella y ella lo trae para hablar de la alcaldía. Es que tiene mucha relación con el debate, porque lo que queremos es ampliar las áreas de los mercados. Después regresa.